Facebook Live, podés seguir nuestra transmisión en HD, lo podés hacer a través de Periscope que es la aplicación de Twitter, y por supuesto en nuestro propio canal en HD en FM 999.info. Vamos a hablar ahora de un tema más que interesante, que tiene que ver con la cuestión al respecto de justamente los mapuches. Vos fíjate que hoy en la mañana el grupo Clarín a través de TN titula El Papa en tierras mapuches, cuando debiera titular El Papa en la Araucanía chilena. Creo que tendría más sentido. Para hablar de la cuestión mapuche está en línea Juan Carlos Radovich, que nos había acercado vía mail un comunicado elaborado por la Sociedad Argentina de Antropología que data de septiembre de 2017. Juan Carlos, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, gracias igualmente. Bueno, justamente me pareció una excelente oportunidad y agradezco toda la información, no solo para ilustrarme, sino para acompañar en esa idea de ilustración a nuestra audiencia. A ver, primero, ¿por qué sintieron la necesidad de sacar este comunicado? Bueno, en realidad muchos de nosotros nos dedicamos a la actividad académica, pero dentro de nuestras investigaciones hacemos trabajo de diverso tipo con algunas comunidades mapuches, en mi caso en la provincia de Río Negro y Neuquén. Ujú. Proyectos que desde la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, hay todo un sistema de proyectos de voluntariado, los proyectos UBANEC, que son de conexión con la sociedad en general, ¿no? Que escapan un poco al ámbito académico, pero donde colaboramos en aquellas cuestiones que a veces es solicitada por las organizaciones y las comunidades, como por ejemplo Ujú. talleres de capacitación, programas que tengan que ver con la recuperación de ciertas prácticas culturales, algunas actividades a futuro económicas en capacitación de jóvenes, en fin, son distintas actividades con las cuales tratamos de trascender un poco la vida académica y trabajar en cosas un poco más puntuales, ¿no? Ujú. Bien. En ese orden, digo, y al respecto de lo que está ocurriendo en particular en Patagonia, Argentina, porque la dinámica de lo que venía ocurriendo en la Araucanía chilena tiene sus propias características, si bien parece ser que se insiste mucho en que hay una interacción ahora a uno y a otro lado de las fronteras. Ustedes entienden que las cuestiones dadas como, a ver, a mí siempre me pareció fantasioso que se hablara del apoyo de los kurdos. Los kurdos ni deben saber que existen los mapuches. No, Este, seguramente. donde no, yo no descartaría algún tipo de contacto, pero no hay nada probado, es en el tema de la FARC, porque las FARC habían tenido una proyección muy importante, inclusive en los primeros años del gobierno de Kirchner hubo varios actores de la FARC probadamente instalados en Argentina. Pero ¿por dónde creen ustedes que Pero nosotros... eso no explica que tuvieran vínculos con los mapuches, No, ¿no? no, 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 estoy diciendo otra, yo no dije que tengan vínculos, dije que eso podría tener alguna otra idea o grado de circulación, porque hay varios grupos kirchneristas que vienen del sector montonero que tenían trato con la FARC, y eso no es ninguna persecución ideológica, son hechos fácticos. Que eso sea un grado de contacto en términos políticos, porque pudieran tener uno y otro grupo visiones similares de poder, pero nunca tuvo una segunda lectura de violencia en la Argentina. Pero digo, Bueno, la ministra de Seguridad tiene un pasado montonero también, la actual ministra de Seguridad de la sí, sí, Nación. sí. Bueno, ella, como todos, dicen que participó en la JP, pero eso es un dato es un dato de la realidad, sí, objetivamente es parte de su historia y de su vida. Se lo preguntó a Mirta Legrand, así que no es demasiado original plantear ese tema, me parece a mí. ¿Por dónde cree usted que la No, sociedad argentina, ustedes como antropólogos, debería abordar el tema de la denominada cuestión mapuche? digamos que ese es un tema, la cuestión indígena, yo diría en general en Argentina es un tema siempre adeudado en la sociedad argentina. Si bien hubo momentos en que se dieron ciertas políticas, aún en momentos de todo tipo, ¿no? Y contradictorios, por un lado puede parecernos, pero con el retorno de la democracia salió una ley, la ley 23.302, que fue llamada la ley de la Rúa, donde colaboraron especialmente algunos juristas indígenas. Durante el 94 el gobierno de Menem se reformó la Constitución,
donde se eliminaron elementos discriminatorios que tenía la antigua Constitución, por supuesto del año 1853, y después se fueron firmando algunos convenios internacionales, como por ejemplo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tienen una jerarquía jurídica para el Estado muy importante. Eso ha sido un avance importante en términos de legales y jurídicos, pero a veces las leyes no se aplican del todo o hay distintos matices, ¿no es cierto? Nuestro país es grande, tiene muchas provincias, y la población indígena está repartida por todo el país. Creo que hay una deuda en términos de políticas, de resolver algunas cuestiones que incluso otra ley, que es la 26.160, se acaba de prorrogar en aproximadamente noviembre del año pasado, luego de unas jornadas muy interesantes de difusión, de participación, donde muchos referentes indígenas se reunieron con legisladores nacionales, del Senado y de diputados de distintos partidos, un poco buscando el compromiso de todos para que se prorrogara la ley. Y eso se logró, por suerte, y de una manera unánime, lo cual la hace mucho más valiosa. Y dicha ley está referida a evitar desalojos, congelar ciertas situaciones de ocupación territorial y buscar a futuro hacer un relevamiento de todas las comunidades indígenas rurales del país para posteriormente entregar la tierra en propiedad, estudiando esos casos, porque hay muchas complicaciones legales también en términos de usurpaciones o de diferentes titulaciones, eso es histórico, ¿no?, en nuestro país. Entonces, en ese camino, si se retomara ese espíritu de la ley, que también cuando se promulgó tuvo una unanimidad muy grande de todos los sectores legislativos, sería un avance para solucionar algunos de esos problemas, que son el problema del territorio, ¿no?, las tierras comunitarias que ocupan. Bueno, o sea, el marco legal está, lo que falta es la praxis política para resolverlo. Sí, y hay otras prácticas que a veces son muy buenas, hay lugares donde hay planes acordados con las comunidades para construcción de viviendas, en apoyo económico en actividades agropecuarias, pero por otro lado hay situaciones terribles como las que ocurrieron en Chubut, Río Negro, en Formosa y en otros lugares del país donde en Formosa hace cosa de un par de semanas hubo un ataque con balas de plomo a un barrio urbano en el centro de la provincia de Formosa, también por una disputa por a quién se le iba a otorgar la ocupación de ciertas viviendas, en fin, hay situaciones muy graves en algunos casos. Bueno, la persecución a los huichis en Formosa y Chaco es un dato de carácter concreto. Ha tenido picos muy altos Sí, allá por sí. 2005, 2006. Hay gente asesinada. Ninguno de los crímenes ha sido esclarecido. No, exacto, sí. En 2011 hubo todo un reclamo de una comunidad en un acampe en Buenos Aires. Hubo otros crímenes en los Valles Calchaquíes también. Me acuerdo del caso de Chocobar. Y en Patagonia también hubo algunos casos no muy esclarecidos sobre cuya situación no se sabe mucho, pero también gente que aparentemente habría desaparecido ante determinadas acciones de no se sabe quién, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos, gracias. Que tenga una buena jornada, muy amable. Igualmente, gracias por llamar. No, por favor, hasta luego, Juan Carlos Radovich.